Ya, Newton-Raphson es mucho más sencillo que ese otro método. Y creo que tenían de tarea, ¿no? Sí. Ya. Estaba acabando de hacer. No está. No lo saco. Ya, los que tienen, entréguenme. Los que van a acabar de hacer, espero que decirlo al final. Y no les he pedido que hagan, porque es la reducción, ¿no ves? La reducción del grado. Que si saben hacerlo, pues háganlo, no hay problema. Ya si hubiera una pregunta de cálculo de volumen en el examen, no se va a colocar por qué método resuelvan. Ya si saben Ruffini, magnífico. Si han comprendido Newton-Raphson, que me parece un concepto más sencillo, magnífico, lo hacen por ese método. Y si no he comprendido ni Ruffini ni Newton-Raphson, pues puedo hacerlo por el tanteo que vimos, ¿no? Cómo hacer. ¿Ya? Y finalmente, si hay solvers, ¿ya? Si lo hacen por solver, tienen que explicar en qué tipo de máquina, pero todas sus ecuaciones tienen que estar bien planteadas. Caso contrario, no es solamente colocar el resultado, ¿no? Porque el solver, coloco la ecuación, me da el resultado, no tengo ningún desarrollo y coloco solamente la respuesta. Y ese solver puede haber sido el compañero, ¿no ve cuánto te sale la 4? Y colocamos el resultado. ¿Ya? Entonces siempre se les va a pedir que hagan un pequeño desarrollo en el caso de que hubiera este tipo de examen o este tipo de pregunta en el examen. Ya, ahora vamos a hablar de algunos conceptos, que tienen los gases, ¿ya? Y por las propiedades de los gases tenemos sus propiedades críticas. ¿Ya? Estas propiedades críticas solamente es conceptual, no vamos a hacer ningún cálculo. ¿Ya? Los que lleven en su pensum el curso de fisicoquímica, el curso de termodinámica, ¿ya? Motores, etc., van a hablar de estas propiedades críticas y van a hacer cálculos con estas propiedades críticas. ¿A qué se refieren estas propiedades críticas? Que para un gas hay una temperatura crítica. También voy a anotar en otra escala hay una presión crítica. Y también, porque no puedo hablar de que hay un volumen. Estas son las propiedades críticas del gas. ¿Por qué se habla de propiedades críticas del gas? Porque a medida que voy comprimiendo y voy ampliando las propiedades del gas, o el gas, las moléculas se van acercando cada vez más, a tal extremo que se han acercado tanto que deja de ser gas y se vuelve líquido. Es decir, por debajo de estas propiedades, aquí arriba no está el gas, por debajo de estas propiedades es líquido. ¿Sí? Muy utilizado en la industria, muy utilizado por ahí. Algunos de ustedes todavía trabajan en sus casas o conocen a alguien que trabaja todavía con las garrafas de gas, ¿no? Porque otros han instalado gas natural. ¿Ya? En las garrafas de gas, el nombre concreto dice gas licuado de petróleo. Gas licuado es un gas que dentro de esa garrafa la vuelve líquido. Y ese líquido solamente es propano y butano, en el ejemplo que estoy dando. ¿Ya? ¿Y por qué se ha vuelto líquido? Pues porque sencillamente lo he comprimido tanto que las moléculas de propano y butano se han acercado más y han generado tales fuerzas de atracción que pasa al estado líquido. Lo he enfriado tanto, ¿sí? Lo he enfriado tan extremo de que las velocidades con las que se mueven esas moléculas son más pequeñas y las fuerzas de atracción aparecen muy grandes y generan el estado líquido. A eso se refieren estas propiedades críticas. A un punto en el cual, ya voy a citar ya un punto en el cual, ¿sí? Un gas
¿sí? Puede pasar a la fase líquida. Se utiliza mucho en industria. ¿Han escuchado hablar de que hay oxígeno líquido? Sí, en la época de la pandemia, ¿no? Las gafas venían con oxígeno líquido que se descomprimían, se volvían gas y eso daban a los pacientes para que respiren. Es una necesidad muy grande. Nitrógeno líquido, también hay nitrógeno líquido que se utiliza mucho en los análisis, especialmente análisis de carácter nuclear. Y en realidad cualquier gas puede volverse líquido. El aire de este ambiente puede volverse líquido. Puedo comprimirlo a tal extremo de que acerco mucho las moléculas con la presión, pero además no solamente los comprimo, sino que lo enfrío. Y lo enfrío a tal extremo que ese gas o este aire puede volverse líquido. Es más, las empresas que generan oxígeno líquido y nitrógeno líquido trabajan en función del aire ambiental que comprimen y enfrían. Y obtienen aire líquido y de ese aire líquido pueden separar oxígeno y nitrógeno. ¿Se ha entendido? Ahora, ¿cuál es ese punto donde puedo volver un gas en líquido? Sus propiedades críticas. Temperatura crítica, presión crítica y volumen. ¿Se entendió? Sí. Ya solamente conceptos, hemos dicho. Aquí no hacemos ningún cálculo. En el curso de físicoquímica, termodinámica, habíamos hablado de los ciclos, los motores, ahí van a hacer y cálculos con estas propiedades. Y las propiedades críticas son aquellas propiedades que tienen los gases que identifican los parámetros con los cuales un gas puede convertirse en líquido. Punto seguido. ¿Ya? Cada gas tiene sus propias parámetros líquidos, sus propios parámetros críticos. Tiene sus propios parámetros críticos. Ya con esto estamos tratando de que puedan comprender de que cada gas en particular tiene sus propios valores de temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico. Las propiedades del oxígeno, temperatura, presión y volumen críticos, no son las mismas propiedades del nitrógeno, ni son las mismas propiedades del argón. Cada gas en particular tiene sus propios valores. ¿Se ha entendido? Ahora, temperatura crítica, anotamos. Temperatura crítica es aquella temperatura por debajo de la cual se puede licuar un gas, con solo aumentar la presión. Punto seguido. La presión crítica
La presión crítica es la presión a la cual se puede licuar un gas, es la presión a la cual se puede licuar un gas a su temperatura crítica. Y volumen crítico es el volumen correspondiente a la presión y temperatura críticas. A la presión y temperatura. Y entonces queda claro, un gas se puede volver líquido. Ese cambio de fase se llama liquefacción. Hemos hablado del gas licuado de petróleo. Podemos hablar del oxígeno líquido, nitrógeno líquido, argón líquido, etc. Y cada propiedad crítica es específica o es una propiedad característica de cada gas, solamente como concepto. ¿Ya? El gas que se vuelve líquido, liquefacción. El vapor que se vuelve líquido, ¿qué se llama? Condensación. Y entonces se hace la diferencia entre lo que es la fase gaseosa que pasa a líquido, liquefacción. La fase vapor que se convierte en líquido, condensación. ¿Y cuál será la diferencia entre vapor y gas? Ya la diferencia va a ser el hecho de que un gas en condiciones ambientales está en fase gaseosa. En cambio, un vapor en condiciones ambientales se encuentra como líquido. Esa es la diferencia entre vapor y gas. ¿Entendieron? Ya, si quieren pueden anotar esta última idea. ¿Ya? La diferencia entre un gas y un vapor. La diferencia entre un gas y un vapor se da por el hecho de que un gas en condiciones ambientales es gas. En cambio, un vapor en condiciones ambientales es líquido. Ya es la idea, es el concepto básicamente de lo que son las propiedades críticas. Es decir, para licuar un gas hay que conocer sus propiedades críticas. No se puede licuar arbitrariamente cualquier gas. Cada uno tiene sus propios parámetros. ¿Ya? Ahora, sobre eso aparece un efecto, otra situación que aparece en los gases, ¿ya? Es el efecto Joule. Y ahí también vamos a dar solamente el concepto, ya que es lo que sucede con el efecto Joule, tienen su vivencia ustedes en sus casas, ¿ya? ¿Qué es lo que sienten, por ejemplo, cuando están sentados cerca de su puerta y su puerta tiene una pequeña apertura, o la ventana y la ventana tiene una pequeña apertura?
O cuando vamos en el minibús, ¿no ve? Y el minibús está muy lleno, muy caliente adentro, abrimos un poco la ventana, ¿qué sentimos con el aire que entra? ¿O qué sentimos cuando están estudiando y hay una ventanita que está medio abierta, una puerta que tiene su base que no está cerrando perfectamente? ¿Qué es lo que siente? Cruce de aire, pero ¿qué sensación tiene? Frío. Frío, ¿no ve? Y eso es lo que nos dice el efecto Joule. Esa vivencia la han tenido solamente que el aire que pasa debajo de la puerta no va a decir soy el efecto Joule, ¿no ve? Pero es el efecto Joule. ¿Ya qué sucede con el efecto Joule? Joule indica que cuando un gas se expande, un gas al expandirse se enfría. Ya puede ser un principio de refrigeración, de enfriamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces el concepto es sencillo, dice un gas cuando se expande se enfría, y cuando el gas pasa por debajo de la puerta, para pasar por la puerta está comprimiéndose, y después al pasar la puerta se expande y se enfría y sentimos frío. Por lo mismo con la ventana, ¿no? O con la ventanilla del minibús Caliente, caliente, frío. sentimos ese es el efecto Joule. Hay un buen ejemplo de eso, es cuando soplamos y soplamos un poco con la boca cerrada, se siente frío, pero cuando soplamos con la boca abierta, siente una temperatura más cálida. Ya un buen ejemplo, ¿no? Sí. A ver, ¿quiénes quieren hacer la prueba? No, es un buen ejemplo porque sencillamente el aire de nuestro pulmón está más caliente. Sí. ¿Sí? Cuando silban seguramente puede ser el aire más frío, ¿no? Sí. O soplan, puede ser el aire frío, que se está enfriando. ¿Ya? Pero cuando respiran con la boca abierta, el aire sale Caliente. ¿ya? Efecto Joule. Interesante dato, ¿no? ¿Han hecho la prueba? Sí, ahorita. Es un buen ejemplo para comprender el efecto Joule. ¿Por qué les digo un buen ejemplo? Porque es parte de nuestra vivencia, ¿no? No Ejemplo de la buscamos boca. ejemplos completamente científicos, sino que buscamos ejemplos que son parte de nuestra vida. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, también se utiliza en los arquitectos, o por ahí en sus casas vienen algunos ladrillos, ¿no? Con aperturas, colocan las partes frontales de las paredes, no las revocan, las dejan como ladrillo, y si uno se para al lado de esos ladrillos, va a ser muy frío. ¿Por qué? Porque el aire está pasando. Esas aperturas que tiene el ladrillo, pasa, se comprime un poco y se expande al otro lado. Así. Van a ver películas del Asia, de Arabia, Entonces, ¿qué pasa? ya, donde las viviendas tienen esas características. ¿Por qué? Porque sencillamente tratan de refrigerar sus propias vivencias con este sencillo ejemplo de lo que es El el oriente efecto es así, pero ¿ves? Las cosas. ¿Se comprende? Es el efecto Joule. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Interesante. Bien, lo que hacen en sus casas comúnmente, sentido común, es que cuando hay una pequeña apertura en el piso y me voy a quedar estudiando hasta tarde, ¿sí? Lo que hacen es poner un almohadón, taparlo, ¿no? Para que no entre frío, para que no haya efecto Joule en nuestro estudio. ¿Sí? Pura vivencia diaria. Les digo, al dejar expandir un gas libremente, este se enfría. Porque las moléculas gastan parte de su energía cinética en romper las fuerzas de atracción molecular. Y en consecuencia
y en consecuencia disminuye la energía cinética, y por lo tanto, la temperatura del gas. Ya cuando hemos hablado de la ecuación fundamental de la teoría cinética de gases, en algún punto hemos colocado la energía cinética es proporcional a la temperatura, y después hemos dicho energía cinética para que se vuelva igualdad, energía cinética igual a una constante B por la temperatura. Energía cinética es proporcional a la temperatura. Si pierde parte de la energía cinética, pues tiene que bajar su temperatura. Ya estaba recordando otro ejemplo, ahora que ha pasado el carnaval, todos han de vincular con globos, tal vez no con agua, pero han inflado globos, puede ser que hayan inflado con aire, y en ese aire muchas veces, cuando hace calor, las personas se refrescan, ¿no? Y inflan el globo y se echan el aire a la cara. ¿Por qué? Porque está saliendo, va a salir más frío. Y ese es el efecto. ¿Entendido? Otro concepto. Que hasta que me olvido, les hablaba al comienzo de los estudiantes que no están apareciendo en el registro de estudiantes en la materia, ¿ya? Y voy a colocar, ¿ya?, los puntos adicionales que están acumulando cada uno de ustedes para el parcial. ¿Ya? Entonces, si ven a aparecer un 1, un 2, un 3, ya que hemos dado 3 prácticas hasta la fecha, pueden ser 3 puntos o 4, y van a aparecer 3 o 4 son sus puntos adicionales para los que han presentado la tarea, es decir, ese puntaje ya está asegurado sobre la nota del primer parcial. ¿Entienden? ¿Ve? Vamos al examen sobre 100, me saco 60, tenía 4 puntos, va a aparecer 64. ¿No ve? Y de eso se trata de trabajar, aunque se copie. Eso se trata de trabajar. ¿De acuerdo, no ve? Sí. Ya os voy a colocar. Estaba pensando que había colocado porque pensaba bajar el nombre de su compañero Asensio, pero no ha aparecido, así que no he bajado. Pero ahora voy a cargar todo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, este efecto Joule también es interesante. Aquí estoy viendo el material que tengo aquí, una garrafa de gas licuado, como hemos hablado. Aquí lo ves, el gas licuado, mediante las propiedades críticas, le aumento la presión, bajo la temperatura y puedo hacer que el gas se vuelva líquido. El propano-butano se vuelva gas licuado de petróleo para utilizar como energético fundamentalmente en la parte doméstica, aunque hay vehículos también, ¿no?, todavía que funcionan con gas licuado. Uno se sube al vehículo y le ponen un asiento encima y ahí están las garrafas de gas licuado, ¿ya? Que no está permitido, es ilegal, pero hay. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les hablo de la garrafa de gas? Ya para los que tienen el gas, no estoy pidiendo que desarmen ni nada, solamente pueden, cuando esté funcionando la cocina, el equipo que funciona con gas licuado, ya coloquen la mano en la boquilla, o el de los dedos en la boquilla de la garrafa, y van a sentir que se ha enfriado. ¿Ya? En esa garrafa, el líquido que se está volviendo gas, que se está expandiendo, también muestra el efecto Joule, le baja la temperatura, a tal extremo que en las fábricas de bebidas gaseosas, donde preparan Coca-Cola, Cascada, Pepsi, etc., ya utilizan garrafas donde tienen anhídrido carbónico, un gas, ¿ya?, y donde viene también ese anhídrido carbónico al estado líquido. Y cuando le colocan el anhídrido carbónico, el gas que aparece en otras gaseosas, pues de ahí vacían el gas a la masa de líquido para que cuando abramos la botella tengamos las burbujas que salen. Pero llega a tal extremo en estas fábricas que tienen mucho cuidado en que la boquilla, ¿ya?, sale tanto gas que se enfría, ¿no? Estamos de acuerdo, hasta ahí Joule. Pero llega a enfriarse y cada vez se enfría más y se vuelve sólido el anhídrido carbónico. Se enfrió tanto que se vuelve sólido y lo taponea, es decir, ya no va a salir más gas. Entonces cuidan de que no se taponee para aprovechar
todo el gas, porque si se taponea hay que calentar para que vuelva a hacer gases a nivel carbónico o ver la forma de destaparlo, ¿no? ¿Ya? Y cuidan de que no se enfríe y no se congele, entre comillas, se congele en la boquilla ese gas para que pueda salir todo el gas del tanque. Básicamente un efecto o una aplicación de lo que es el efecto Joule. ¿Algún otro comentario? Y ahora, de este mismo autor hay un punto que se llama temperatura de inversión de Joule. ¿Qué dice esta temperatura de inversión de Joule? ¿Ya? Que hay una temperatura a la cual sucede lo contrario, que un gas al expandirse, en vez de enfriarse, se calienta. Cuando se expande, se calienta. Y Joule verificó que para diferentes gases, esta temperatura de inversión es 6 veces la temperatura. A partir de ese valor de 6 veces la temperatura crítica, se ha llegado a ese límite y expande un gas, en vez de enfriarse se va a calentar. Queda claro, si alguien sé que tiene inteligencias artificiales, ve a ver la temperatura crítica del oxígeno. Temperatura crítica del oxígeno. O sus buscadores de internet, no siempre inteligencia artificial. ¿Quién empleas? Sí. Busca de ver. Temperatura crítica del oxígeno. 154.58 grados Kelvin. La temperatura de inversión del oxígeno, No, ya, su temperatura crítica siendo 54.58 Kelvin. 58 Kelvin, ¿no? punto 4. Sí. Ya, está bien, ¿no? Qué compresión. ¿Tienes el dato de la presión crítica? Es de 5,04 MPa. Ah, 5.04 5.050. megapascales. Trabajamos aquí mucho con atmósferas, pero en las tablas de ingeniería, ¿sí?, aparece como pascales. La temperatura crítica y presión crítica, ¿no? Ya, y primero, ¿cuántos centígrados son? 154.58 Kelvin menos 118. Menos 118,6. Ahora, ¿cuántas veces sería esto? Háganlo en Kelvin. La temperatura de inversión del oxígeno. 154 por 6. 924 Kelvin. ¿Ya? Por encima de los 650 grados centígrados, ¿no? Una temperatura bastante alta. Entonces, trabajar con el oxígeno por encima de 650, estoy haciendo una estimación, no estoy haciendo el cálculo exacto. ¿Ya? Si expando el oxígeno, se va a calentar. Ahora, sí. Me encuentro en los valores con 154.58 Kelvin, estoy en esta temperatura con oxígeno gaseoso y le aumento un poquito la presión, 5.04, ya se va a volver líquido, 5.05 va a ser líquido, 10 megapascales va a ser líquido, etc. Es la forma en que tenemos esta explicación, pero el efecto de inversión, ¿sí?,
6 meses la temperatura crítica de cada gas. Les he pedido que vean del oxígeno para también complementar que cada gas tiene sus propios valores de presión y temperatura. Ya seguramente por ahí también va a aparecer el volumen crítico, pero no es tan utilizado. ¿Hay preguntas? ¿Se ha entendido? Ya todo esto como concepto. Ya no estamos haciendo ni vamos a hacer ningún cambio. Ahora vamos a entrar a ver un segundo capítulo, que se refiere a lo que es el estado. ¿Alguien más ha hecho? El capítulo 2. Gracias, güey. Ya que es el estado líquido. Ya por ahí les he visto manejar libros del ingeniero Coronel, del ingeniero Espinosa, pues manéjenlos, libros adecuados, pero no se olviden de manejar el libro que les he puesto en el grupo, ¿ya? El chat. ¿Ya? Es más, del chat les voy dando algunas tareas. Leanlo, hay muchos ejemplos. ¿Ya? Aquí he tomado cosas domésticas, pero en el chat hay también ejemplos que son ya de carácter técnico. Capítulo 2, el estado líquido. ¿Cuántos estados de agregación tenemos? 5. 4, digamos, estados discutibles. ¿Cuáles son esos estados de agregación? Sólido, líquido, gaseoso y plasma. El plasma, un estado intermedio entre lo que es el estado sólido y el estado líquido. O sea, se considera, por ejemplo, que un plástico fundido puede ser considerado como plasma. Puede ser, vamos a hablar en unos instantes o tal vez la siguiente clase del vidrio. El vidrio aparentemente es un sólido, ¿no? Pero también lo clasifican dentro de lo que es un plasma. ¿Por qué? Porque estos plasmas básicamente son polímeros. Los plásticos son polímeros, redes lineales de compuestos orgánicos. ¿Ya? Todos los plásticos derivados del petróleo, redes de carbono. ¿Ya? Y el vidrio, silicio. Y el carbono y el silicio son de la misma familia, tienen características muy parecidas. ¿Ya? Entonces, ya efectivamente lo que se les enseña es que hay 4 estados de agregación, pero vamos a trabajar fundamentalmente con 3, los que conocen: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El estado gaseoso ya han hecho muchos ejercicios, prácticamente hemos visto todo, y vamos a hablar un poco del estado líquido. ¿El estado líquido tiene forma propia? No. ¿Cuál es su forma? Del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Y entonces, iremos anotando algunas de estas propiedades. ¿Sí? El estado líquido no tiene forma propia. El estado líquido no tiene forma propia. Y su forma es la del recipiente. Que lo contiene. ¿El estado líquido tiene volumen propio? Sí, tiene volumen propio, ¿no? Sí. ¿Ya? Los líquidos tienen un volumen propio.
¿Cuál es el movimiento más importante en los líquidos? Rotacional. ¿No? El movimiento más importante es el movimiento rotacional. El movimiento más importante de los líquidos es el movimiento rotacional. Las fuerzas de atracción molecular, son intermedias entre la de los gases o entre las de los gases y los sólidos. Sí queda claro, ¿no? Que los sólidos tienen fuerzas de atracción molecular muy grandes y los gases fuerzas de atracción molecular más bajas. En cambio, los líquidos tienen fuerzas de atracción intermedias entre fuertes y bajas. Todo también depende del líquido, pero todas esas fuerzas son intermedias. ¿Cómo viene la densidad de los líquidos? ¿Cuáles tienen mayor densidad? ¿Los sólidos, los líquidos o los gases? Los sólidos. Los sólidos son de mayor densidad, ¿verdad? Y los gases son de menor densidad. Y entonces también en esa propiedad podemos notar que la densidad de los líquidos presenta valores intermedios entre la densidad de los sólidos y la densidad de los gases. Solamente conceptos, ¿verdad? Ahora hay propiedades muy importantes dentro de los líquidos, aunque también tienen sólidos y gases esta propiedad, pero esta propiedad se llama viscosidad. La propiedad que le vamos a dar importancia acá es la viscosidad. En realidad, en mi entendimiento, los que han creado este programa han tenido la intención de mostrarles este parámetro de viscosidad como uno de los parámetros más importantes que tienen los líquidos. Aunque les decía, los sólidos tienen viscosidad y los gases también tienen viscosidad, pero en los líquidos se hace más importante. ¿Cómo entender la viscosidad? También recurriendo a su vivencia doméstica. Todos alguna vez han vaciado miel, ¿eh? Sí. ¿Es fácil vaciar la miel? No. ¿Por qué no es fácil? ¿Es? Perdón. Pegajosa. Ya puede ser que sea pegajosa. Alguien dijo es viscoso, eso es cierto. Es viscoso. Pero es difícil, ¿no? Vaciar de una botella la miel a un recipiente. ¿Qué hace? Lo calienta. Se lo calienta, ¿no? Entonces, ¿qué relación podría haber entre la viscosidad y la temperatura? Porque cuando lo caliento, a mayor temperatura, menor viscosidad, ¿no ve? Y una regla que han visto en sus casas y es una regla que vamos a escribir acá. A mayor temperatura, menor viscosidad. ¿Qué más? ¿Se imaginan? El petróleo también es viscoso.
He visto que algún estudiante de ingeniería petrolera, Sabemos que lo no sé si se ha equivocado de grupo, pero hay un grupo abajo, específicamente para petrolera, ¿no? Pero magnífico que vengan aquí. Ya, el petróleo también es viscoso. ¿Y se imaginan cómo lo transportan? Porque hay que transportarlo grandes distancias, desde los pozos donde se extrae el petróleo hasta las plantas donde se refina ese petróleo. Y son tuberías largas, ¿no? Grandes. Ya, aquí en Sicasica hay una planta de bombeo, en la bajada del Sayari hacia Cochabamba hay otra planta de bombeo. Supuestamente nuestro petróleo tendría que llegar por ahí hasta Sencar. ¿Ya? El petróleo también es altamente viscoso. Y pues esta viscosidad hace que su transporte sea más costoso. ¿Por qué planta de bombeo? Porque en el Sayari y en Sicasica lo que sucede es que hay grandes compresoras que le meten presión para que ese fluido se siga moviendo. Porque solito por sí no se puede mover. Se imaginan, de Cochabamba hay que subir hasta el altiplano, ¿no? Hay que ganarle una presión atmosférica y además hay que ganarle al peso de ese petróleo que va a subir. Y más aún si es viscoso. No sucede eso con el agua. ¿Ya? Las plantas de agua están situadas en lugares más altos, pueden bajar solamente por gravedad, pero también podemos llevar agua de lugares más bajos en los edificios, podemos llevar agua hasta los tanques de arriba para que se abastezca el edificio de agua, pero es solamente una bomba sencilla, no es toda una compresora con que pueda mover ese fluido. Ahora, entonces hay una gran diferencia, ¿no ve? Cuando les he dicho petróleo y agua, el petróleo altamente viscoso y el agua también tiene su viscosidad, pero es más fácil transportar. ¿Sí? Si hablamos del petróleo, hablamos de la miel, hablamos de la leche condensada, hablamos del apio. ¿Sí? En las clases todos han visto apio, ¿no? También es viscoso. ¿Sí? Caro me parece, ¿no? ¿Sí? O cómo podrían generalizar una propiedad llamada viscosidad entre estos cuatro compuestos, ¿ya? Petróleo, miel, leche condensada, diésel, agua, etc. Todos los líquidos, o por qué no, aire también y madera, tienen viscosidad. ¿A qué se referiría? ¿Qué es viscoso? Tal vez es la oposición o la resistencia que hace que no fluya. Básicamente es la resistencia al movimiento. La viscosidad es la resistencia que tiene el fluido a moverse. Es decir, mientras más alta es su viscosidad, mayor su dificultad para moverlo. El sólido no lo vamos a transportar por una tubería, por ejemplo. El aire sí lo podemos transportar por una tubería. Y los líquidos sí los vamos a transportar, requerimos. Y para que se transporte un fluido o un líquido, ¿ya? Fundamentalmente hablamos de la viscosidad. Viscosidad es la oposición al movimiento. ¿Se ha entendido? Entonces, vamos a definir. Se define la viscosidad como aquella propiedad característica que presentan los materiales como una resistencia a fluir. Ya, subrayen resistencia a fluir, esa es la viscosidad. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Les voy a hacer tres pequeños esquemas acá. Vamos a hablar de esta viscosidad. Aparecen sólidos donde las moléculas están muy juntitas.
un sólido. Pues tratar de hacer que se mueva, considerando que sus fuerzas de atracción son grandes, va a ser difícil moverlos, ¿no? Cualquier sólido, la pared, el mueble, nuestro cuaderno, etc., va a ser muy difícil que lo mueva, porque tiene fuerzas de atracción muy grandes entre sí. Al otro extremo tiene, o tenemos manipularlo de manera que no puede ser solo manipular. un gas donde las moléculas están completamente separadas y es más fácil moverlas, porque sus fuerzas de atracción molecular son mucho más bajas. En cambio, el estado líquido, lo voy a dibujar también así. Y ahora las moléculas están más cerca, pero presentan fuerzas de atracción. Y hay líquidos que tienen fuerzas de atracción molecular muy grandes. Este es el estado. Según este esquema y las fuerzas de atracción, aquí voy a decir fuerzas de atracción grandes, aquí fuerzas de atracción medianas, y de los gases, fuerzas de atracción bajas. Lo que acabamos de mostrar, ¿no? Moléculas muy cercanas, fuerzas de atracción grandes, el Sol. Moléculas más dispersas, fuerzas de atracción medianas, el líquido. Y fuerzas de atracción bajas, el gas. ¿Sí? Donde no se notan prácticamente esas fuerzas de atracción. ¿Cuál es más fácil de mover? Gas. El gas, ¿no? ¿Qué significa si digo es más fácil de mover en términos de viscosidad? Viscosidad, Cero. no hay viscosidad. Viscosidad baja, forma cualitativa, ¿ya? Viscosidad, aquí voy a colocar que esta viscosidad es